Casi al final de la semana pasada, yo esbocé algunas cosas, mostré algo que tiene que ver con la captura de datos. La palabra en inglés acá, Fed Cycle, no es porque a mí me gusta el Spanglish, ni mucho menos. Son cosas que directamente en los libros o en los discursos van a encontrar que se refiere a esto. O sea, no hay mucho misterio, ¿no? Es este ciclo de captura. Y a veces ni siquiera el cycle le pone, sino fetch. El fetch de tal instrucción, se refiere a ir, voy y busco algo. En este caso particular es la relación entre el procesador y la memoria RAM, la cual de por sí la necesito porque es capaz de almacenar toda una colección de instrucciones y datos que pertenecen a un programa. Sin RAM no habría procesamiento, sin RAM no habría forma de que el microprocesador pudiera capturar en sí mismo un programa, y mucho menos un conjunto de programas, ¿no? Tomando como programa el algoritmo codificado en un lenguaje de máquina, en un lenguaje que pueda entender la máquina. Eso es un programa. Entonces, si sin RAM no hay procesamiento, así como sin procesador no hay procesamiento. Es como una dupla de elementos que se necesitan mutuamente. La RAM es pasiva, el micro es activo. Por eso hay que cuidarse cuando uno redacta, qué es lo que redacta y cómo lo redacta. Y no es lo mismo. Nosotros no estamos en un universo de sinonimias. Las palabras tienen su color, su sabor y su concepto. Por eso hay que tener riqueza en las palabras para distinguirnos que hemos recibido una educación superior. No para alardear, sí para describir las cosas con mayor cantidad de palabras. Si yo sé describir, puedo percibir y llevar al lenguaje las cosas que estoy percibiendo. Si no tengo palabras, me quedo en gestos, en palabras vulgares, en cosas que no hablan demasiado bien de mí. Entonces, insisto, es que lean lo que se les viene en gana, ganen vocabulario y redacción. Es como un hobby, ¿no? Se ponga a leer una novela y por lo menos ya sé lo que es la narrativa, lo que intentó, bla, bla, bla. Esto es igual. Lo que pasa es que el libro técnico, si yo le dijera lean, también lean para las materias, ¿no? No es muy rico, es más bien enunciativo, o sea, no tiene grandes palabras, ¿no? O sea, no es muy barroco. Pero lo voy a necesitar. Cuando en algún momento esté muy ya al extremo de la carrera, empiezo a leer lo que llaman paper o white paper. Y ahí el discurso es florido, con palabras raras, destinado al mundo científico. Ahí hay que alardear de lo lingüístico que soy, porque si no, capaz que no toman en cuenta lo que yo tengo pensado, ¿no? Y hay que entenderlos, porque eso se trata del futuro, ¿no? La gente empieza a publicar de las consideraciones que piensa para futuro. Entonces, vuelvo a decir, yo uso estas palabras, los libros las usan, yo en mi vida diaria no uso estas palabras. Es más, creo que la palabra hasta captura no la uso. Iría a buscar un dato, ¿sí? Pero académicamente es eso, es el fetch cycle o la captura de un dato por parte del procesador sobre la memoria RAM. Para eso, como tenemos entre esa comunicación dos elementos que son de silicio, que son inertes, debe encontrar una forma en su construcción, en su armado y en la organización de los elementos para que la comunicación sea confiable, sea autónoma, ¿sí? Emanarlos a través de distintas líneas de control y utilizar un mismo canal de comunicación. Entonces, lo que enuncia acá
a continuación tiene que ver con ese mundo, ¿no?, del ida y vuelta, en el cual nosotros tratamos de mostrar al menos algunas líneas de control que intervienen en una comunicación entre una RAM y un procesador. Algunas digamos, se condicen con la realidad y otras son palabras que provienen de micros más chicos. La idea es la misma, ¿sí? No es solamente lo que la tecnología marca, sino conceptualmente qué es lo que está haciendo. Obviamente yo voy a pedir todo esto, ¿eh? O sea, no es que nos estén mintiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo muestro, y he mostrado siempre, ¿no?, a lo largo de todos los años, no es el modelo matricial, entendiéndose como matriz esa descripción de las cosas en términos de columnas y filas. No sé si alguna vez han jugado a la batalla naval, un juego recontra viejo, en el cual uno escondía cosas en determinadas coordenadas, filas y columnas, y el otro trataba de pegarle al barquito, ¿no? Hay muchos libros que tienden a ver a la RAM como un arreglo bidimensional, columnas, filas, en donde la intersección es un bit. Y es así. Lo que pasa es que esta forma más regular tiene que ver con lo funcional. ¿Qué quiero decir? Yo veo a la RAM como un arreglo de una sola dimensión. Tiene celdas, pero no de un bit, tiene celdas de un byte. Y tiene filas. Si quiere pueden marcarlo, tiene una sola columna con muchas filas. Modelos así van a ver dentro de la programación de la mano del vector, dentro de la matemática de la mano del vector. Entonces yo podría decir que la RAM en principio se puede ver como un vector, como un arreglo de celdas. Lo que pasa es que la RAM, después vamos a ver casi al final de esta materia, no se trabaja en forma total, sino que se trabaja de a segmentos. Por eso yo me salteé algunos registros internos específicos, como son los registros segmentos. De a porción se trabaja la RAM. Por motivos que tienen que ver lo estructural, lo tecnológico, la evolución, etcétera, etcétera, que ya contaré. Entonces, en mi modelo, tengo que tener en claro que tengo un arreglo de bytes. Tengo un conjunto de bytes, los cuales se seleccionan, se activan, con líneas internas eléctricas, ¿sí? Se enciende la celda, el total de los bits. Acá lo que pongo como entrada, ¿de quién? Del bus de dirección, siendo el bus de dirección el que es capaz de transportar por sí mismo, por su interior, no por sí mismo, en su interior, una colección de ceros y unos que me dan el lugar donde quiero ir. En su momento, ¿sí?, yo decía, la dirección es un número que describe en forma unívoca, ¿sí?, la ubicación del elemento con el cual pretende dialogar, como si fuera una dirección postal. La carta debe llegar, la encomienda debe llegar al lugar de destino que se le pone, y ese debe ser único. Ahora bien, si yo usara un bus de dirección solito, pelado, tengo, imagínense 8 líneas, o hagan la más sencilla, 2 líneas. Con 2 líneas podría elegir solamente 2 cosas, o es A o es B. En el direccionamiento no podría ser A y B todos juntos, o es A o es B. Y eso lo llevan a, si fueran 8, si fueran 16, si fueran 32. ¿Sí? De lo cual no escaparía, o sea, si tuviera 16 líneas, podría elegir 16 cosas distintas. Una sola por vez, todo lo otro debería estar en 0. O sea que no solo no tendría gran capacidad de direccionamiento, sino que también tendría que gastar parte del software
para que esa condición se cumpla, que solo un bit esté activo y el resto esté en cero. Debería chequear eso, de que las direcciones que yo soy capaz de generar no tenga dos, unos o tres o muchos dentro del bus que hagan imposible el direccionamiento unívoco. Por eso los dispositivos tienen arreglos. Esto es un arreglo. En breve vamos a ver lo que es un circuito combinacional que hace posible potenciar, ¿sí?, lo disponible que tengo en el bus de dirección. ¿De qué manera? Un decodificador trata de interpretar algo, o sea, la palabra lo dice, ¿no? Decodificar, ¿sí? Va a tratar de entender de qué se trata la cosa. El entender para el dispositivo en particular, o para esta colección de elementos que tiene un decodificador, toma la dirección con su combinación de ceros y unos y la traduce en una salida en donde un solo elemento está en alto. Quiere decir que el decodificador, ¿sí?, potencia, ¿sí?, potencia las combinaciones posibles. ¿De qué manera? Haciendo posible que para cada combinación de entrada exista uno y solo un elemento activo a la salida. Y eso no es menor, porque volvamos al ejemplo que yo decía, tomemos un bus de dirección que tenga dos líneas nada más, dos señales eléctricas, o A y B. Sin decodificador, yo tengo la posibilidad de elegir A o B, con la necesidad de que el software controle que si es A, no sea B, y si es B, que no sea A. Con un decodificador, yo no solo logro eso, el hardware me permite que si yo uso dos líneas, aproveche todas las combinaciones posibles de esas líneas. ¿Cuáles son? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O sea, tengo 4 combinaciones posibles con dos líneas. Y no solo eso aprovecha las combinaciones, sino que las traduce en que cada combinación se convierte en un 1 a la salida. Por lo tanto, ¿sí?, selecciona correctamente y no necesita de un software que se ocupe de controlar que si uno está en 1, el resto está en 0. Ellos van a ver la presencia, capaz que no es mi materia, pero si alguna vez les interesan los temas, hay decodificadores por todos lados, por muchas otras cosas, ¿sí?, pero en particular por lo que voy a comentar ahora. O sea, mi decodificador no solo un elemento que va a aprovechar las combinaciones posibles y la va a traducir en un solo elemento activo a la salida, lo cual me permite a mí direccionar en forma unívoca a un dispositivo. Y un dispositivo no es el mega dispositivo que involucra, no sé, un periférico, sino acá el dispositivo puede ser una celda de memoria sobre la cual se quiere hacer algo. ¿Quién? El procesador principal. Sino que también el decodificador va a tener señales de control, como este valid memory address, este que me dice, mire, esta dirección es válida para usted, no para otro dispositivo. ¿Por qué? Porque el canal de dirección también está compartido. También está compartido. Entonces, cuando uno quiere ir a leer algo, ¿quién es uno? El procesador, junto con el sistema operativo, ¿no? Entonces pone un valor en el bus de dirección y eso va a parar a todos lados y a todos los dispositivos que estén conectados al mismo bus. Ahora, cuando atraviesa este elemento llamado RAM, está presente a la entrada, donde existe un decodificador. Y esta señal de valid memory address que debe entregar el elemento inteligente, activa el pasa no pasa. Activa es, ahora convertí esto en un 1 a la salida, que me permita seleccionar una celda. Jamás escriban que la memoria testea que el valid memory address
lo habilite a la dirección. Si la memoria testea, que es una acción, este dispositivo es un dispositivo inteligente, puede realizar cosas, y la memoria no es eso. Ustedes ponen eso, ya está, a ese punto déselo por perdido. Esta línea la activa el dispositivo hasta ahora inteligente, que es el micro. Le dice, esto es para vos, no es para otro. Cuando se trata de una lectura, debe existir, ¿sí?, como es una memoria, un indicador que le diga, che, voy a leer, che, voy a escribir. Y hay indicadores, ¿sí?, que se rotulan de esta forma. Esto es un piolín, es una línea de cobre, en donde reconozco la R de read y la W de write, una lee y la otra escribe, pero en el mismo cobre, en la misma línea. Y hay una forma normalizada de leer en una lógica positiva, que es esto, R barra W negado. Aquel rótulo que no está negado, se activa con 1, la acción. Aquel que está negado, se activa con 0. Vamos a ver si tengo una cosa más grande. Acá está un poco comentado lo que recién le decía, ¿no? MA valida en el sentido que permite, no es que está diciendo, ah, si esta te corresponde, no, esto dice, y no lo dice el dispositivo, se lo dicen, ahora sí, esto es para vos. Y acá en el párrafo remarca, ¿no? Necesaria debido a que el bus de dirección es un canal compartido. Por lo tanto, lo que se encuentra en su entrada de dirección no necesariamente debe ser algo útil, eso también yo no lo dije, pero a lo mejor la dirección va a otro dispositivo. Y si yo no tengo forma de validarlo, estoy tomando como algo útil que puede desencadenar en una acción que puede llevar a un conflicto en un canal compartido también como es el de datos, que puede hacer que la máquina no sea confiable. Entonces no me sirve. Esto es lo que le decía, ¿no? RW es un indicador a la memoria RAM, porque si fuera una ROM, carece de sentido decirle que va a escribir. Estamos hablando de lo que funcionalmente hace. No quiero desarmar lo que yo dije anteriormente respecto de las ROM, ¿sí?, que las nuevas permiten grabarse o regrabarse. Funcionalmente se utilizan como memoria solo lectura. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un indicador así, R barra, puede ser el guión arriba, puede ser este ganchito, puede ser un rulo, o sea, puede ser un algo que dice, esta letra está negada. ¿Y qué significa? Si esto fuera un alambre, si viajo un 1, para este rótulo se activa R, que es read, lee. Y si fuera un 0, se activa write, que es escribir. ¿Puede ser distinto? Sí, podría ser R negada, W. La forma de pensarla es la misma. Si R está negada, la lectura se hace con 0. Y si W está sin negar, la escritura se hace con 1. Son convenciones dentro de una lógica positiva. Ahora, una vez que pasó todo eso, es muy probable que en una captura, en una lectura, el dato intente ir al canal de datos. Lo que sucede es que el canal de datos también está compartido igual que el bus de dirección. Y encima, existen otros componentes para manejar grandes volúmenes de datos entre la memoria y el periférico. O sea que, en realidad, este modelo se va a complejizar más al entender que existe un componente de cierta jerarquía en la comunicación que va a competir por este canal compartido. Entonces, como la comunicación hasta ahí es unidireccional, porque va a dirección, o valido, lectura, bla, bla, y quiero leer, yo procesador. Ahora, no sé cómo está esto.
cómo está el canal de datos. Entonces aparece el rol del buffer. El buffer es un espacio de memoria temporal, como la palabra dice, donde guardo algo cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué hago eso? Porque trato de adaptar en la comunicación o velocidades o evitar conflictos en canales compartidos. Los canales compartidos, las cosas compartidas, se basan en reglas de asignación. Al igual que cuando compartimos la pieza con un hermano, ¿no? No es todas las cosas para todo el mundo, sino será todo un caos, ¿no? Y este buffer sostiene el dato que fue leído, o que se intenta leer, mejor dicho, durante un tiempo. ¿Cuánto? Y depende del canal de datos, la ocupación. Ya no es dependiente ni del micro que direcciona, ni el dispositivo que es seleccionado. Depende de utilizar un canal que también se comparte con otros. Yo ahora sí voy a hacer una comparación media vulgar que se me viene a la cabeza, ¿no? Que es, por ejemplo, muchas veces la mayoría de las casas tienen un solo baño. Y a lo mejor todos los integrantes tienen que salir a la mañana. Y el baño funciona correctamente. Lo que pasa es que todo el mundo está apurado para usarlo, pero solo uno lo captura y no lo libera hasta que termina. ¿El resto qué hace? Espera. Esto es igual, o sea, la espera ya no es dependiente del individuo que quiere usarlo, sino del otro que lo está usando. Esto es igual, espera, 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 hasta que el canal, mediante otros mecanismos, le indica que está disponible el procesador y el procesador habilita la salida. Habilita la salida. Uno de los chicos me pone, surge un cuello de botella. Yo no lo uso la palabra, porque no sé si todo el mundo sabe lo que es un cuello de botella. Entonces, cuando se produce una espera de este tipo, estoy frente a algo que no deseo. Ahora, yo podría permitir la salida inmediata para no esperar, pero podría generarme un conflicto más grande por un canal compartido. Podría perder no un dato, dos datos, el que se está cursando en manos de otro y el que intento yo enviar o leer. Entonces prefiero la espera y no la pérdida. ¿Sí? Prefiero la espera y no la pérdida. Entonces, obviamente, todo eso ralentiza el comportamiento, lo vuelve más lento. ¿Sí? Pero la otra, ¿cuál es la salida? Tener canales dedicados. Un canal que se comunique solo con el procesador. Un canal que no se comparta. Mucho de eso es la vuelta del péndulo, ¿no? No, me dice, por eso las máquinas viejas eran tan lentas. Las máquinas viejas eran tan lentas porque eran tan lentas. Yo no sé si no estaba bien ser lento. En esta modernidad todos van detrás de algo que es imaginario, ni siquiera es real. Y corren, y corren, y corren, y viven las vidas a plazo, y yo qué sé. Yo repito, las viejas por lo menos las que entraron acá en los 90, principios de los 90, tenían 384 KB de memoria RAM. Había que programar en eso, porque en eso también se compartía el sistema operativo. Tenía un procesador de 4,7 MHz. No tenía disco rígido. Tenía dos disqueteras para disquitos de 360 bytes.
con eso se hacía un sistema de facturación, con eso se hacía un sistema de recursos humanos, con eso se hacía un sistema de control de stock, con eso se jugaba, con eso se ensayaba hacer una base de datos. Así que lo que ustedes vayan a aprender no es nada nuevo bajo el sol. Lo que ha cambiado la tecnología, que lo hace más lindo, más veloz, más algo que no le cambie en esencia lo que van a poder producir. Bueno, puede decir, bueno, pero los juegos de ahora tienen escenarios, pero no necesariamente. Muchos de los juegos con grandes escenarios tienen ese gancho que hace que yo me quede pegado al juego, ¿no? A lo mejor, un juego a lo mejor con elementos geométricos puede ser más atrapante que uno que tiene casi el realismo a lo máximo, ¿no? Que están buenos también. Pero yo les digo, nada de lo que ustedes aprendan al comienzo tiene que ver con un software muy salido de la realidad. Todo eso ya se inventó. ¿Sí? Mucho de esto ya se inventó, se usaba con mejor, desde el punto de vista estructural, ¿no? Tecnología, que eran cosas más fuertes, más rígidas, más duras, y obviamente eran más lentas. Acá Tomás pregunta, ¿el buffer se podría decir que es quien procesa los datos? No. Yo digo que el buffer es una unidad de memoria de almacenamiento temporal. Si voy a poner eso también, yo te vuelvo a decir, yo te pongo un 2, sin ninguna discusión, porque lo dije ahí, recién. Y me pone, ¿y el output enable es quien da la orden de si al buffer terminó de procesarlo o no? No. El output enable es una señal de control que en principio, en el ahora que estamos viendo esto, viene del procesador. Quiero que quede claro, ¿no? Si yo digo memoria, la memoria no procesa. El buffer es una unidad de almacenamiento temporal. Por definición es eso. Obviamente es una RAM estática. ¿Sí? En este caso, interviene como necesidad por ser un elemento que contiene algo temporalmente hasta que el canal compartido está en condiciones de estar libre para que vuelque ese contenido al medio y el procesador lo pueda leer. Por eso dice que las cosas se hacen para asegurar que la escritura sea correcta. Y entonces, este buffer también como elemento intermedio hace posible, digamos, que el volcado se produzca cuando recibe una señal de control que dice, ahora sí, pase al medio, ahora sí habilite la salida, ahora sí lo lee. Se produce el volcado y el procesador lee. Existe otra que no la voy a hacer intervenir en este modelo, pero sí lo aclaro. Se llama chip select, que es una señal de control que hace posible de activar todo el conjunto electrónico del dispositivo. ¿En qué sentido? Me lo habilita para la comunicación. Este chip select, si yo dijera con qué se activa, como no está negado, se activa con 1. Este output enable, como no está negado, se activa con 1. Este BMA, como no está negado, se activa con 1. Si yo le pusiera una rayita, arriba el BMA se activaría con 0. ¿Por qué? Porque sí hay otra forma de haberlo construido. Yo no tengo prejuicio frente a lo que leo. Yo qué sé qué hizo el fabricante. Lo que sí, tengo que saber cómo se rotulan las cosas y cómo se interpretan. Cuando yo veo esta señal de chip select, sé que si no está negado se va a activar con 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando está activando, se va a prender todo el dispositivo, está disponible. Y ocurre todo esto que tenga que ocurrir. Ahora, si el chip select no lo elige, o sea, no se elige, el componente está físicamente soldado
pero no interviene en la comunicación, ni consume energía, ni entrega energía. Está. Y eso es muy beneficioso porque con pequeños elementos puedo llegar a hacer bancos de datos más grandes. Este es un ejemplo muy sonso, esto es sacado de un libro, ¿no? Donde el chip select estaría actuando sobre los distintos banquitos chiquitos. Acá tiene 4 datos, ¿sí? 4 entradas, 4 salidas de datos, ¿no? La escritura. Y tiene 2 líneas de dirección cada banquito. Se lee de esa manera, 4x4, o sea, 4 lugares de 4 bits. ¿Por qué 2 líneas de dirección? Porque 2 a la 2 es 4. Aprovecha todas las combinaciones posibles. Entonces, yo con pequeños banquitos podría hacer, antes, ya les digo, o sea, en primer año hacíamos estos ejercicios, yo qué sé, me ponía loco, yo tenía 28 años, empecé a dar clases, y como siempre le jorobo a mis hijos, yo era muy listo, le digo, y venía con la misma exigencia, y yo qué sé, y quería que todo el mundo aprendiera, y nada, pobre. Eh, Después aprendí cuando estuve afuera a reconocer la importancia de que alguien siga estudiando. En España, el problema que nosotros hoy tenemos con todos los individuos jóvenes, ya lo tuvieron y aprendieron que es el único recurso que tienen. O estudia, o estamos en problemas futuros. Lamentablemente nuestro país copia cosas que fracasaron afuera. No aprovecha todo el caudal de gente que tiene en el país para generar cosas nuevas. La gente acá se salva cada una como puede. Nadie se muere de hambre. Entonces, este esquemita que yo saqué de algunas filminas nuestras de otra universidad, tiene que mostrar nada más, no es para que ustedes se pongan locos, ¿no? Que con también con esta línea de control se puede llegar a manejar varios componentes, uno por vez. Que los canales pueden estar compartidos, eso puede decir que yo quiero poner cosas, y aparecen en los 4 simultáneamente. Si los 4 estuvieran activos, se copiaría en cada uno el mismo dato, no serviría. Si los 4 de alguna forma estuvieran funcionando, pero no estuvieran en condiciones de leer, estarían consumiendo energía lo mismo, con lo cual los cables tendrían que ser más grandes. Por eso hay un tercer estado, más allá de la correspondencia entre el 0 lógico y el 1 lógico, que es el de alta impedancia. Si el componente no está seleccionado, presenta un alto rechazo al pasaje de energía. ¿Qué quiere decir? Que ni consume ni entrega. Está soldado, pero no comparte nada. Y eso está bueno, pues yo si selecciono uno, interactúo con ese sol. Si selecciono otro, interactúo con ese sol. Los canales son compartidos, pero no hay conflicto. Cae un decodificador extra, ¿sí? Por eso le digo, esto se usa mucho para armar cosas más grandes, ¿no? En lo cual selecciono con el chip select distintos banquitos. Vamos, volvemos a nuestro modelito. Nuestro modelito tiene de la RAM, ¿no? Para llegar a capturar un dato. Direccionar, validar, indicar que va a ser de lectura, aguantar el dato en el buffer, habilitar cuando está en condición de ser leído y leer. Vamos a repetir. Secuencia en la lectura de un dato. Para realizar esto sí yo machaco mucho porque es así. O sea, el procesador no conoce ni de USB, ni de HDMI, ni de mouse, ni de teclado, ni impresora, ni no conoce nada. Ni siquiera de los procesos que estoy haciendo. Es un autómata finito, como dice, ¿no? Es algo que hace cosas. No hace infinitas cosas, sino se hace una colección controlada de tareas, las cuales ingresan en su construcción a nivel C de instrucciones
y se van tomando de acuerdo a lo que se quiere procesar. Por lo tanto, el procesador, cuando intenta leer o escribir, tiene que reconocer con qué elemento lo hace y lo tiene que hacer en forma única. Si hubiera ambigüedad, el aparato es más lento. Ahora bien, si es de forma única, ¿sí?, identifica todos los elementos con una dirección. Por eso yo les digo, no existe eso, voy a comunicar con el teclado, no, eso es el software, el que dirá a qué corresponde esa dirección y hará distintas cosas según la dirección en cuestión. En este caso es algo más sencillo. No es un dispositivo de entrada-salida que tiene otras consideraciones. Tiene otras consideraciones. La RAM no. La RAM voy y está algo. Puedo poner, puedo sacar. En otro dispositivo ya depende de otros factores. Por eso muchas veces se confunde, se dice, la dirección es un lugar en la memoria de trabajo. Y más o menos, flaco, lo que estás poniendo vos. Porque si la dirección es un valor numérico con el cual puede identificar a todo lo que lo rodea el procesador, me está dejando afuera a los puertos, a otros dispositivos internos, con los cuales quiere comunicarse también. No por el libre albedrío, porque está cableado para comunicarse, por necesidad de comunicarse. Si ustedes no pongan eso. La dirección es un número que identifica en forma unívoca al elemento con el cual quiere dialogar el procesador. Dialogar no es dialogar hablando, sino es o escribe o lee. Este slide, yo lo sumé este año, porque a veces con los dibujitos podemos entender muchas más cosas. Trata solamente de demostrar, ¿no?, que el VAS de dirección llega a muchos lugares a la vez, que el VAS de control puede llegar a muchos lugares a la vez, que el VAS de datos puede llegar a muchos lugares a la vez, que quiere decir que si yo pongo algo ahí, le va a aparecer a todos a la vez. Y si yo no discrimino, todos van a intentar hacer algo con ese algo que estoy poniendo. Por ejemplo, una dirección. Esto es más de lo mismo, ¿no? Es el base de datos va a todos a la vez, el base de dirección va a todos a la vez, el base de control ataca a todos a la vez. Entonces dice que la dirección se presentará en forma simultánea en todos lados. Sí. ¿Por qué? Porque el canal está compartido, porque hay muchos conectados al mismo canal. Y si yo no discrimino que ese valor me corresponde a mí, ¿sí?, si yo no le mando alguna señal, le digo, che, esto es para vos, no lo tomo. O lo peor que podría hacer es considerar que todo lo que aparece dando vuelta, sí lo tiene que tomar como algo útil, siendo eso lo que ahí aparece como basura electrónica. Entonces las señales de validación, las señales de control, en general van a actuar para asegurar cierta confianza en la comunicación. Así como el BMA le va a indicar, ¿sí?, a la RAM, le va a indicar que ahora sí toma como algo válido esta combinación de ceros y unos que tenés presente en el base de dirección. Y obviamente se va a tener que ser a RAM y no a la ROM, ni siquiera a dispositivo de entrada y salida. Esta es la misma secuencia que estoy diciendo, ¿no? Luego estoy diciendo que este rótulo se analiza si no está negado, con un 1 activa, y si está negado, con un 0 se activa. Por tratarse de una operación de lectura, y en este caso la R está sin negar, lo que tengo que poner ahí es un 1. Estoy leyendo un dato. Entonces, ¿qué sabe, digamos, la RAM en ese momento, cuando llegue esta señal? Ya pasó, direccionar, validar, estoy acá, que este dato tiene que salir al medio. Pero no sale al medio, se queda en el buffer. ¿Sí? Se queda un tiempo, ¿sí?, que es desconocido para el dispositivo, depende de los factores externos. Él cumplió con todo lo que es su funcionamiento reactivo, ¿no? Está la dirección, alguien permite que pase, activa un elemento, alguien indica que se va a leer y el dato pasa al buffer. Hasta él cumplió con lo que tenía que hacer.
El volcado hacia el otro medio compartido depende de otras cosas. El grado de ocupación que tenga el base de datos, ¿sí? La señal de control que le llegue para decir ahora sí o ahora no. ¿Por qué? Yo ahí no lo había dicho, ¿no? Porque el base de datos también puede estar en manos de un controlador, no digo tan poderoso como el procesador, pero sí muy importante o de prioridad a la hora de comunicar grandes volúmenes de datos, por ejemplo, entre el disco rígido y la memoria, entre un periférico, por ejemplo, audio y la memoria, que si esa comunicación quedara en manos, control quedara en manos del procesador principal, se volvería muy lenta la cosa, porque el tráfico es muy voluminoso, porque los dispositivos son lentos, comparado con la electrónica del procesador. ¿Sí? Entonces existe un chip que se llama DMA, que produce o permite, es un chip inteligente obviamente, ¿no? El acceso directo a memoria, ¿sí? O el descargar la memoria hacia un periférico. Toma el control del canal y realiza la tarea que el microprocesador junto con el sistema operativo configuró en ese. No es que se aviva solo y hace las cosas solas, no. Se coordina, pero ya no supervisa el procesador principal las comunicaciones. De eso hablaremos en la siguiente materia. Y al final de todo eso, que no sabemos qué tiempo va a ocurrir, en algún momento llega esta señal y le indica que ese valor que está en ese buffer pase al medio. Sí, ahí Nicolás creo que a lo mejor se entiende más lo que él dice. Por esa señal evitamos que los datos se mezclen. Yo no hablo de mezclen porque no hay mezcla en los bits. O sea, un bit no se mezcla con un cero y da un medio bit. Pero está bien, si la palabra la entienden, es que no haya conflicto en los mensajes. Conflicto es que se produce una sobrelevación de energía y se traduce en que eso es un error. No es un cero, no es un uno, es un lío. Y alguien deberá establecer un protocolo de comunicación para resolver ese lío. En este caso, lo que se llama handshake, ida y vuelta, que las señales de control las pensó el fabricante para evitar esos líos. Repasando, entonces, para leer un dato de memoria tengo que direccionar, validar, indicar si va a leer o escribir, en este caso si va a leer, esperar la disponibilidad del canal en el buffer y habilitar la salida y al final leer. Me falta ahí poner a lo mejor algo más, ¿no? O sea, pero por ahora, bueno, ponemos eso, ¿no? O sea, direccionar, validar, indicar lectura, esperar, habilitar la salida y leer. El chip select lo dejamos afuera como para no empiojar más esto, pero bueno, tiene una función cuando queremos a partir de pequeños banquitos hacer muchos bancos más grandes, ¿no? O sea, esas cosas se enseñan dentro de la disciplina electrónica cómo se hace. Después, en algún momento yo, cuando esté más grande, le voy a explicar cómo seleccionan los distintos dispositivos, ¿no? Periféricos, ¿no? Entonces, te bajas en algo que es el mapa de direcciones, que cuando lo explico y lo comparo con los mapas que han visto, no lo entienden. Entonces, bueno, espero que este año no suceda eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no preguntan después tampoco. Y para mí es tan obvio, pero lo que para mí es obvio no necesariamente quiere decir que otro tiene que entender, ¿no? Me dice Franco, lo de esperar la disponibilidad del buffer se relaciona con si el dato se lee o se escribe. No. El dato, si es capturado, quiere decir que ya está indicado que se va a leer. Lo que depende de otras comunicaciones que tienen lugar por el mismo canal compartido, ¿sí? Y hasta que eso no se libere, no se puede usar el canal para no tener conflicto. Por eso le decía, existe un chip, como es el DMA, que permite mover grandes masas de datos, por ejemplo, de disco rígido a la memoria principal, sin la intervención del microprocesador principal. Salvo cuando arranca y cuando termina. O sea, cuando arranca para decir, hace esto, y cuando termina para decir, che, ¿cómo se hizo esto? ¿Se hizo bien, se hizo a media, no se hizo?
créanme que eso yo lo voy a explicar y eso yo lo voy a tomar, pero en la otra materia. ¿Sí? Pero se trata de eso, o sea, hay alguien que se apodera del canal con la suficiente capacidad, digamos, desde el punto de vista, capacidad, desde el punto de vista operativo, ¿no? Y prioridad, en el cual él tiene más importancia que el procesador para capturar el medio. Le tiene que quedar claro que no depende de la espera de sí, no. Eso ya se indicó antes, si se va a leer. Obviamente el modelito este se reproduce si es una entrada, ¿no? Tendré un input de enable, tendré un buffer de entrada, tendré una memoria que se le indica que se va a escribir, ¿no? Y obviamente los tiempos van a ser distintos. No, por ahora no. Porque Nicolás me pregunta si es necesario saber cómo está construido el buffer. No, pues no hemos visto cómo se usan las compuertas. La siguiente clase que tiene que ver, o dentro de media hora, cuando empecemos con las compuertas, van a ver que la cosa no es tan compleja. Y entonces, no. Por ahora buffer es una entelequia, es un concepto que es una memoria de almacenamiento temporal, ¿sí? Por necesidad de adaptar en su funcionamiento dispositivos que se quieren comunicar a distintas velocidades o este tipo de canales compartidos, ¿no? Después Franco me pregunta si el chip select es cuando hay más de una RAM. Por lo menos, no desde el punto de vista, porque uno dice RAM, no es que haya más de una memoria principal. Ahora, la memoria principal puede estar configurada por muchos banquitos, ¿sí? O sea, las memorias pueden estar, si ustedes se fijan en las tabletitas de memoria, por lo menos de las desktop, de estos tachos grandes, tengo muchos chips que son iguales, y el igual quiere decir no por fuera, sino por el rótulo. Dice, este chip es Pepito, 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 todos los Pepitos, y después hay uno que es distinto. Ese distinto actúa como controlador, no solo hace decodificador, hace arma un buffer, etcétera, etcétera, que es el siguiente paso que quiero explicarle ahora. No de Pepito, Pepito, eso a mí no me interesa. Eso es tecnología, yo lo que quiero es lo conceptual. Ese se duerme, no es que nada. No sé qué le pasa. Mientras que no se me haga una pantalla azul, está todo bien. Bien, pensemos qué sucede con todos estos tiempos. Esto sí para mí es muy importante. Este ciclo de captura traído a la materia solo trata de mostrar, no que la cosa es difícil, sino que hacer algo involucra tiempo. Tiempo que está regido por estos ciclos, ¿sí? Por estos ciclos de señales, ¿no? Que van y vienen, que muchas veces por un tema de publicidad se engaña al cliente, ¿no? Como que esa frecuencia del reloj, pues yo no hablé ni siquiera ahora de reloj, ni de frecuencia, pero muchas veces el caballito de batalla ha sido el reloj. Y el reloj es eso, un reloj, que marca un ritmo. Tic-tac, tic-tac, o sea, no procesa. El reloj marca un ritmo. Si el elemento es capaz de trabajar ese ritmo, es virtuoso. Si el elemento se lo hace trabajar a un ritmo para el cual no fue creado, es destructivo. Ah, pero yo hago un overclocking, y fantástico, flaco. Te puede ir bien, te puede ir mal. Yo no puedo hacer eso con una máquina de un cliente. Es como a veces los talleristas viejos, los mecánicos viejos hacían unos engendros sobre motores nuevos. Eso lo pensó no un ingeniero, una colección de ingenieros. ¿Y vos creés que con tus cosas vas a sacar mejor rendimiento? Yo creo que lo vas a romper todo. O sea. Esto es igual, o sea, muchas veces ese ego, ¿no? Yo lo veo en los más jóvenes técnicos, ¿no? Ustedes yo considero que no son técnicos, pero para no criticarlo directamente. El ego es tan grande que se enamoran de sí mismos. O sea, por eso está el hedonista en la sociedad actual. Entonces, yo los veo, ¿no? Me miran y me dicen, no, pero yo te la puedo hacer funcionar más rápido. ¿Viste? Yo digo, vos no tenés ni idea con quién estás hablando.
Y entonces sucede esto, se sube a su ego, voy a hacerla más rápida a la máquina, y hace un overclocking. Es como si yo a mi edad me pongo a correr agarrado de un auto. Y correré 10 metros a ese ritmo. Y después me arrastrará el auto y en algún momento me caigo y me rompo todo. O sea, esto es igual. Si alguien pensó una máquina para que funcione a determinada velocidad, máquina del procesador, ¿no? Y yo le exijo, yo me imagino como el procesador transpirando en exceso, bombeando sangre en exceso. Tal vez sirva, pero tal vez no sirva. Entonces entramos en el mundo de la probabilidad. Créanme que todos los procesadores de hace más o menos unos 15 años tienen un modo de trabajo que se llama burst, modo ráfaga. Cuando algo se atrasa, el mismo procesador hace el overclocking para que la cosa, ¿sí?, se apure y libere recursos. Ahora usted quiere hacer el overclocking, haga lo que quiera. Entonces, cuando uno ve las funciones que tienen que ver con el mundo interno de una máquina, no debe quedar preso de la publicidad. La publicidad dice un montón de cosas. ¿Cuál es el objetivo de la publicidad? Vender. Mi mundo como técnico es saber para recomendar a otro, no engancharme en la publicidad. Si yo me engancho en la publicidad, soy uno más, lejos de ser técnico. Por eso decía, el técnico sabe o no sabe. Y no saber no está mal. Dicen, yo no sé. Dame un día para ver de qué trata esto y después te explico. O después te vuelvo a decir, yo no sé, tenés que buscarte otro experto. Yo no me compro un lío por mi ego. No me interesa. Yo no hablo de lo que no sé. Entonces, en esto que yo digo que es una aproximación grosera, es para que se entienda algo que lo que pretendo hacer es que calculemos tiempos, aún sin saber los tiempos. Que veamos que sí o sí las tareas consumen tiempo, que no es un ciclo de reloj. Que es un poco lo que nos querían hacer pensar que las instrucciones se procesaban al ritmo del reloj. En este poquito que hemos descrito, yo voy a tomar como referencia un ciclo para cada acción, de estas líneas de control que hemos tenido. Entonces, si yo voy a validar, esa validación ocurre en un ciclo de reloj. Y cuando hablo de ciclo, hablo de una señal que se repite en el tiempo, pero no estoy indicando qué frecuencia. Simplemente un ciclo. Entonces, direccionar, validar, indicar qué es lectura, habilitar la salida y leer, me llevaría 5 ciclos. Y aclaro que mientras que la espera depende de otros dispositivos o tareas ajenas al micro y la RAM. Entonces, para este ejercicio mental yo voy a poner un dato, porque me da la gana, como para que el número me dé redondo. Entonces yo voy a pensar que el tiempo total para ir a buscar un dato son estos 5 ciclos de direccionar, validar, indicar la lectura, habilitar la salida y leer. Supuse que cada uno se agota en un ciclo de reloj. Y ahí le pongo el signo, acá pongo, ¿no? El signo de pregunta, que es la espera. Lo que se aguanta ahí en el buffer antes de salir al medio, que no sé. Y ahí es donde yo agarro el lápiz y me dibujo un número. Me dibujo que esa espera es de 3 ciclos. Y puede decir, ¿por qué? Porque quise. Porque quiero que el ejemplo no sea difícil para que se entienda. Entonces, si la espera fuera de 3, más los 5 que tengo que hacer, que sí los controlo, pues son señales que yo quiero, cosas que se hagan
en un tiempo. Entonces yo construyo una máquina que gaste ese tiempo por cada acción, un ciclo. Ahora la espera es una cosa que depende de lo que está haciendo. Entonces yo dije, bueno, gasta 3 ciclos de espera siempre. En definitiva, ir y tomar un dato me llevaría 8 ciclos. Y de ahí viene la frase, ¿no? De aquí se ve que tomar un dato de memoria lleva tiempo. Y si bien ese tiempo es dependiente de la frecuencia del reloj, y esos tiempos son chiquitos, pero no son ceros. O sea, yo no puedo decir que ir a buscar un dato me lleva un solo ciclo. Y dice, tiene que ver con la frecuencia. Sí, tiene que ver con la frecuencia. Porque a mayor frecuencia, en Hertz, yo tengo más ciclos en un segundo, que es el intervalo de observación. Y si tengo más ciclos, quiere decir que el tamaño, el tiempo del ciclo es más chiquito. Obviamente, a mayor frecuencia, menor los tiempos de respuesta para hacer las cosas. Pero eso no es el único desencadenante de la potencia de carga. Entonces, el último párrafo es mío. De esta forma deberá quedar claro que aún empleando un ciclo de reloj por cada señal u operación que interviene, lejos está de coincidir con la frecuencia del reloj. O sea, no coincide un ciclo, una tarea. ¿Sí? Fíjense que una tarea se hace con un montón de micro tareas. O con la potencia de cálculo del micro. Por ahí, supóngase que eso fue una instrucción. Todavía ni siquiera la procesó. ¿Y procesar qué es? Y entender de qué va eso que leyó, o sea, decodificarla, ir a buscar qué hay que hacer con eso, si la entiende, ¿sí? O generar un mensaje de error. O sea, que tiene otros ciclos más asociados. No tengo conveniencia para que esto se entienda, lo reduzco a esto, simplemente leo. Y al final, bueno, hace esta hincapié de lo que yo le decía, ¿no? Que a mayor frecuencia los ciclos de señales se hacen más pequeños y el tiempo de respuesta es menor, ¿sí? Pero nunca coincide. Esto es un poco lo que vengo a lo largo de estos slides. Yo a veces me los escribo como para no olvidarme, ¿no? Pero es lo que ya dije, ¿no? Hay una cadencia de señales muy importante, no solo para la lectura del dato, las señales de control están para que tengan lugar en comunicación en la cual el humano no supervisa y tiene que ser confiable. Este es un ejercicio mental. Frecuencia de reloj, yo corto acá un cachito y muestro eso. Eh, Entonces, en esto de las microtareas, ¿no? Acá yo pongo un ejercicio mental, ¿no? Porque esta gente sigue pensando cómo mejorar estos tiempos. No es que se agota, bueno, siempre es así, siempre fue así y siempre será así. No, es una visión media simplista, como le diría, muy tranquila, en sentido, bueno, de tan conservador el tipo no salía de la casa, ¿viste? O sea, y yo qué sé. Entonces, sí, traer un dato, ¿sí? Ahora ya le pongo un número, ¿no? De 8 bits. ¿Sí? Una forma puede ser pensar que cada acceso, en lugar de traer un dato de 8 bits, se pudiera descargar 4 datos de 8 bits. ¿Esto por qué se piensa así? Porque si yo ese arreglo lo pienso con celdas de un byte, de 8 bits, y las arquitecturas vienen distintas, vienen con 32 bits, o venían con 32 bits, como mínimo de bus de datos, y si yo mando 8 bits, estoy desaprovechando el canal. ¿Por qué? Porque van 8 y me sobran el resto.
Y puede darse, sí, puede darse. Si la arquitectura no ha sido mejorada, se puede dar. Si yo tengo memorias que no han sido adaptadas para ese tipo de canal, tengo lo que tengo. Y gasto 8 ciclos para un byte. Ahora, si yo de alguna forma pudiera, y esta palabra es muy vulgar, ¿no? Estirar este buffer, y cada vez que yo selecciono algo, cada vez que yo selecciono algo, cada vez que yo voy acá y selecciono algo, en vez de traerme un dato de 8 bits o de un byte, este buffer estuviera más gordo, más largo, por ejemplo de 2. Entonces, cada vez que yo selecciono algo, traería este y el siguiente, y lo deposita en el buffer. Y cuando se habilite, en vez de viajar 8 bits, viajarían 16 bits. Y uno va a decir, bueno, ¿y eso qué te mejora las cosas? En lo siguiente, yo ya no estoy en un acceso trayendo un dato, sino que estoy trayendo dos datos. Y los 8 ciclos que gastabas para la captura siguen siendo lo mismo. Siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora traigo dos datos. O sea, yo estoy tratando de mejorar las condiciones de la comunicación utilizando lo que tengo. Y si tengo un canal más ancho, lo aprovecho. Entonces yo digo, bueno, tengo un canal de 32 bits y quiero mandar dos datos por vez. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque dos datos son 16 bits. Y los 8 ciclos de direccionar, validar, leer, ¿sí? Indicar que va a salir, y al final leer el micro, más la espera. ¿Se sigue cumpliendo? Sí, se sigue cumpliendo. Supongo que son 8 también. Entonces yo gasto 8 ciclos para un dato. Mejora la cosa y mando dos datos. Dos datos en 8 ciclos. En promedio, por eso el promedio es un indicador, mejoré el tiempo de respuesta. Porque si dos datos, 8 ciclos, un dato, 4 ciclos. Es una regla de 3. Ahora, ¿el dato está viajando en 4 ciclos? No. Los datos viajan en 8. Pero en promedio, mejoré la cosa, tengo un mejor rendimiento. Tengo un dato, 4 ciclos. ¿Y qué pasa si yo en vez de usar los 16 bits uso los 32? Y estiro un poco más el buffer, y en vez de desencadenar un dato, traigo 4. Cada vez que yo acceso el inicio de 4 datos. Lo vuelco en el buffer. Cuando me habilitan, en vez de viajar un dato, viajan 4. Obviamente a destino tengo que tener capacidad para encolar todo eso que llegó de afuera. Porque si yo tuviera un recipiente de un solo dato, no gané nada, porque yo transferí 4 y entra 1. Y los otros 3, los perdiste, flaco, qué sé yo qué haces con tu vida. O sea, no es solamente estiro el buffer, también tengo que, del otro lado, tener la capacidad de tomar eso. Que lo tengo, porque es el otro el que tiene los 32 bits. Ahora, si yo logro hacer eso, puedo, digamos, lograr que ese buffer se haga más grandote. Hay distintas técnicas para las memorias, ¿no? O sea, para las arquitecturas en general. Pero bueno, supongo que este es más sencillo de entender, ¿no? Yo estiro el buffer y en una lectura, en vez de descargarme un dato, descargo 4. Cada vez que me habilita, en vez de mandar uno, mando 4. Cada vez que se leen 4 a la vez. 4 datos. Desde el punto de vista promedio, como estimador, mejoré muchísimo la cosa. ¿Por qué? Y porque antes un dato me llevaba 8 ciclos. Y ahora 4 datos me lleva 8 ciclos.
¿En qué mejoraste? ¿En los 8 ciclos? No, eso es arquitectura. Es una cuestión, digamos, tecnológica de implementación. ¿En qué mejoré? ¿En que puedo enviar 4 cosas a la vez? Y si puedo enviar 4 cosas a la vez en promedio, la respuesta en el tiempo mejoró. ¿Por qué? Si 4 datos es a 8 ciclos, un dato, ¿sí? Un dato, 4 cosas, 8 ciclos. 4 datos, 8 ciclos, un dato, 2 ciclos. ¿Quiere decir que un dato se envía a 2 ciclos? No, pero en promedio sí. He mejorado los tiempos de respuesta porque yo estoy capturando varias cosas a la vez. No, estas cosas, Flaco me pregunta si esto que yo estoy contando se lo tenemos que indicar. No, esto lo hace solo, es transparente a nosotros. Esto es el desarrollo tecnológico que los que ensamblan logran. En eso, que uno puede decir, bueno, pero hay que activar, uno puede ir tan finito y decir, bueno, pero hay que activar las otras celdas contiguas al dato que vos estás direccionando. Pero hay un tiempo muerto, que es el tiempo de espera, se aprovecha para descargar y gestionar el buffer. Entonces, siempre que pueda, voy a tratar de trabajar en el direccionamiento sobre un conjunto de datos, lo que se llama block. Ahora, desde el punto de vista físico se puede hacer. Y mejora, como lo estoy contando, el tiempo de respuesta. ¿Qué inconveniente puede tener? Que funcionalmente no sirva. El tipo, yo digo, yo quiero accesar a esta instrucción y me trae 3 instrucciones más a continuación. Y a lo mejor no me sirve. Yo qué sé qué son. Entonces ustedes, bueno, en la otra materia ven toda la parte de principios de localidad temporal y espacial que tiene que ver con los programas en general y una colección de instrucciones que están encadenadas entre ellos. Y si uso la ubicación 1, es muy probable que utilice a continuación la ubicación 2, 3, 4. Entonces, en la mayoría de las oportunidades, esto va a ser virtuoso. Voy a traer cosas que sirvan a continuación. Pero a continuación, ¿dónde ya están? Dentro del micro. Ya no tengo que salir al medio, pelearme con el otro, para apoderarme del canal. No, ya están adentro del micro. Si están adentro del micro, se hace una velocidad superior a todo lo que lo rodea. Esto es lo que yo quería presentar hoy.